¿Qué harías si la única persona que puede salvarte es también un prisionero de su propio pueblo? La historia de hoy trata sobre un encuentro imposible que reescribió dos destinos. Quédate hasta el final para descubrir cómo el cuidado silencioso de un paria pudo devolverle la vida a un alma abandonada por su propia sangre. El sol del desierto era un martillo implacable, y el viaje había sido una lenta agonía. Cuando finalmente los guardias la arrojaron de la carreta, Eloía no era más que un saco de huesos envuelto en harapos. El gobernador Samuel Esteban Monteluna había cumplido su palabra, entregando a su propia hija como una ofrenda indigna a la aldea apache. Era su forma de mostrar desprecio, una ofensa velada en un gesto de paz forzada. Ella era la prueba viviente de su desdén, un despojo humano dejado a merced de sus enemigos para que se pudriera bajo el sol. Su llegada fue recibida con un silencio cargado de hostilidad. Los rostros de los apaches eran máscaras de piedra. Sus ojos oscuros la recorrían con una mezcla de desconfianza y repulsión. No veían a una mujer, sino un presagio, un insulto enviado directamente por el hombre que más odiaban. Su estado esquelético, la fiebre que ardía en sus ojos y su cabello enmarañado no inspiraban compasión, sino la certeza de que era portadora de alguna enfermedad o maldición. Era un regalo envenenado y todos en la aldea lo sabían. Mientras la dejaban tirada en el polvo, Eloía sentía el peso de cientos de miradas sobre ella. No había miedo en su interior, ni siquiera sorpresa, solo un vacío inmenso, una apatía tan profunda que la hacía inmune al calor y a la humillación. Su voluntad de vivir se había extinguido semanas atrás, en la habitación donde escuchó la traición de su amante y la sentencia de su padre. Ahora, solo deseaba desaparecer, convertirse en polvo y ser llevada por el viento, un final para una vida que ya no consideraba suya. Los ancianos de la tribu se reunieron en el centro de la aldea, sus voces un murmullo grave y urgente. Debatían qué hacer con la carne de su propio sangre, que el gobernador les había arrojado como basura. Algunos abogaban por dejarla en el desierto, para que los elementos reclamaran lo que les pertenecía. Otros, más cautelosos, temían que su muerte en sus tierras atrajera una desgracia aún mayor. Chasca, el más viejo y sabio, escuchaba en silencio, su rostro arrugado reflejando la gravedad de la situación. Dentro de la tienda a la que fue arrastrada, Eloía se negaba a todo. Rechazaba el agua que le ofrecían, apartaba la comida con un gesto lánguido. Se acurrucó en un rincón oscuro, abrazando sus rodillas, convirtiéndose en una estatua de dolor. Cada segundo que pasaba era una victoria en su lenta marcha hacia la nada. La oscuridad era su única aliada, y el silencio, su única oración. Esperaba que su cuerpo finalmente cediera, liberándola de una memoria que la atormentaba sin piedad. La responsabilidad de su cuidado recayó sobre el único hombre que compartía, a su manera, su exilio, Tacoma, un guerrero de constitución poderosa, cuya presencia imponente contrastaba con la quietud de su espíritu. Vivía como un paria entre los suyos, marginado y silenciado. Su crimen no había sido de guerra ni de traición, sino de compasión, un acto que lo había marcado para siempre ante los ojos de su gente y de los espíritus que veneraban. Los ancianos no le otorgaron la tarea como un honor, sino como una carga adecuada para alguien que ya estaba manchado. El que cuida de un enemigo, que cuide de la hija de otro, habían sentenciado. Tacoma aceptó sin palabras. Su rostro inexpresivo no revelaba ni resentimiento ni aceptación. Simplemente asintió, consciente de que su propia penitencia se extendía ahora para incluir el cuidado de esta mujer moribunda, este fantasma enviado por el mundo que tanto daño le había hecho. Años atrás, Tacoma había encontrado a un hombre blanco herido y sediento cerca de sus fronteras. Una orden sagrada prohibía ayudar a cualquier intruso, pues se consideraba que debilitaba el espíritu del guerrero y ofendía a la tierra. Pero Tacoma vio el sufrimiento de un hombre, no el color de su piel, y le dio agua. Por este acto, fue castigado con latigazos cuyas cicatrices aún surcaban su espalda, y fue exiliado de todos los rituales de los guerreros. Era un fantasma en su propia casa. Su primera visita a la tienda de Eloía fue silenciosa. Entró sin hacer ruido y dejó junto a ella un cuenco de madera con agua fresca y una tira de carne seca.
No pronunció una sola palabra, no la miró directamente a los ojos. Simplemente cumplió con su deber y se marchó. Eloía, desde su rincón de sombras, lo observó con total indiferencia. Cuando él se fue, ella no se movió, ignorando por completo la ofrenda que representaba la vida misma. Este ritual se repitió día tras día, marcando el paso del sol. Cada mañana y cada atardecer, Tacoma entraba, retiraba el cuenco intacto del día anterior y lo reemplazaba por uno nuevo. Su constancia era tan predecible como la salida y la puesta del sol. Nunca mostró frustración, nunca intentó forzarla. Su silencio era un lenguaje propio, una extraña forma de respeto por la decisión de ella de morir, aunque su deber fuera mantenerla con vida. Lentamente, a través del velo de su apatía, Eloía comenzó a observarlo de verdad, no al hombre, sino a los detalles. Notó la forma en que se movía, con una economía de gestos que hablaba de una fuerza contenida. Un día, cuando la luz del sol se filtró por la entrada de la tienda, iluminó su espalda mientras se agachaba. Por primera vez, vio las cicatrices blanquecinas que se entrecruzaban en su piel oscura, marcas de un dolor antiguo y profundo. Fue entonces cuando algo cambió. Una tarde, mientras él le dejaba la comida, sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En la profundidad de sus ojos oscuros, ella no vio la lástima ni el desprecio que esperaba, sino algo inquietantemente familiar. Vio la misma soledad, la misma resignación de quien ha sido juzgado y condenado. Reconoció en él a un prisionero, un alma atrapada en una jaula invisible, igual que ella. Ese instante de reconocimiento mutuo fue como una grieta en la armadura de su desesperación. Ver su propio dolor reflejado en los ojos de su supuesto captor fue más impactante que cualquier palabra de aliento. Se dio cuenta de que no estaba sola en su sufrimiento, aunque sus prisiones fueran diferentes. Él estaba confinado por un acto de compasión, ella por un acto de traición. Pero ambos eran parias. Esa noche, cuando la luna proyectaba sombras largas en el suelo de la tienda, Eloía se arrastró lentamente hacia el cuenco de agua. Sus manos temblaban mientras lo levantaba. El primer sorbo fue un tormento, un acto de traición a su propia decisión de morir. Pero también fue una rendición, no a Tacoma, ni a la tribu, sino a esa extraña y silenciosa conexión que acababa de nacer en el desierto. Al día siguiente, cuando Tacoma llegó, encontró el cuenco, de agua vacío. Sus ojos se posaron en él por un momento antes de mirar hacia Eloía. Ella, por primera vez, sostuvo su mirada. Luego, con un movimiento deliberado y lento, tomó la tira de carne seca y le dio un pequeño mordisco. Era un esfuerzo titánico, pero lo hizo. Tacoma asintió, un gesto casi imperceptible, y se fue. La batalla por la vida de Eloía había comenzado. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. La recuperación fue un proceso lento y arduo. Tacoma comenzó a traerle caldos calientes y hierbas medicinales que olían a tierra y a lluvia. Eloía los aceptaba sin protestar, su cuerpo comenzando a anhelar el sustento que su mente había rechazado durante tanto tiempo. Cada cucharada era un paso más lejos del abismo, una pequeña hebra de fuerza que se tejía en su ser debilitado. Los regalos silenciosos de Tacoma continuaron, pero cambiaron de naturaleza. Un día, le trajo una manta tejida con lana más suave que la que tenía. Otro día, dejó a su lado una piedra lisa y pulida por el río, fría al tacto. No eran ofrendas de necesidad, sino de atención, pequeños gestos que le decían que él la veía, no como una carga, sino como una persona. Cada objeto era un ancla que la ataba un poco más al mundo de los vivos. Finalmente, llegó el día en que Eloía sintió la necesidad de salir de la oscuridad de la tienda. Con pasos vacilantes, empujó la tela de la entrada y se encontró con la luz cegadora del sol. El vasto cielo azul y la tierra rojiza se extendían hasta el infinito, un paisaje tan brutal como hermoso. El aire seco llenó sus pulmones y por primera vez en meses, sintió algo parecido a la vida corriendo por sus venas. Las mujeres de la tribu, que siempre la habían observado desde la distancia, detuvieron sus quehaceres para mirarla. La curiosidad había reemplazado al desprecio en sus ojos. Ya no veían al fantasma esquelético que había llegado, sino a una figura frágil que, contra todo pronóstico, se mantenía en
pie. Su supervivencia era un enigma que comenzaba a despertar un respeto a regañadientes en el corazón de la aldea. Una mujer mayor, de rostro surcado por 1000 arrugas y manos fuertes, se acercó a ella. Su nombre era Anita. Sin decir una palabra, tomó a Eloía suavemente del brazo y la guió hacia una piedra de moler donde otras mujeres trabajaban el maíz. Le entregó un puñado de granos secos y, con un gesto, le indicó lo que debía hacer. Eloía, vacilante al principio, comenzó a imitar sus movimientos, moliendo el maíz con una torpeza que lentamente se transformó en ritmo. Así comenzó su integración. Día tras día, Eloía aprendía las tareas de la aldea, no a través de lecciones formales, sino a través de la observación y la imitación. Aprendió a curtir pieles, a reparar mocasines, a buscar raíces comestibles. Sus manos, una vez suaves y cuidadas, se volvieron ásperas y callosas, marcas de un trabajo real y útil. En el esfuerzo físico encontró una extraña paz, una forma de silenciar los ecos de su pasado. El idioma apache se fue filtrando en su mente de la misma manera. Nadie se sentó a enseñarle gramática o vocabulario. Lo aprendió escuchando las conversaciones de las mujeres mientras trabajaban, las canciones de cuna que cantaban a sus hijos, las órdenes breves que los hombres daban a sus caballos. Primero fueron palabras sueltas: agua, fuego, sol. Luego, frases cortas. El lenguaje de la supervivencia se convirtió en el puente hacia una nueva identidad. Su transformación física era asombrosa. El color volvió a sus mejillas. Sus extremidades recuperaron su forma y sus ojos, antes hundidos y vacíos, ahora brillaban con una nueva claridad. El cabello que había sido una maraña sin vida, ahora lo llevaba trenzado al estilo de las mujeres apaches, largo y brillante. El fantasma del gobernador Monteluna había muerto, y en su lugar, una mujer del desierto estaba naciendo. Pero la curación más profunda ocurría en su interior. El silencio del desierto, la rutina constante de las tareas diarias y la ausencia de juicios le permitieron enfrentar sus heridas emocionales. La traición de su amante y el abandono de su familia perdieron su poder sobre ella. Ya no eran heridas abiertas, sino cicatrices que contaba como parte de la historia de su supervivencia. El dolor se estaba transformando en fortaleza. La conexión con Tacoma también evolucionaba. Sus encuentros ya no se limitaban a la entrega silenciosa de comida. A veces, se sentaban fuera de la tienda al atardecer, observando cómo el cielo se teñía de naranja y púrpura. No necesitaban hablar. El simple hecho de compartir ese espacio, ese silencio, creaba un vínculo más fuerte que cualquier conversación. Se entendían en un nivel que trascendía las palabras. Él comenzó a enseñarle otras cosas, las habilidades del desierto. Le mostró cómo seguir el rastro de un conejo, cómo distinguir las nubes que traían lluvia de las que solo traían viento. Le enseñó a escuchar la voz de la tierra. Cada lección era un regalo de poder, herramientas que la hacían menos dependiente, más dueña de su propio destino. Ella aprendía con avidez, absorbiendo el conocimiento como la tierra seca absorbe la lluvia. Los niños de la tribu, que al principio huían de ella como si fuera un espectro, comenzaron a acercarse con curiosidad. Un día, una niña pequeña se atrevió a tocar su falda de cuero. Eloía, en lugar de asustarse, le sonrió y le ofreció un trozo de fruta seca que guardaba. La niña lo tomó y salió, corriendo, pero al día siguiente volvió, esta vez con sus amigos. La barrera del miedo se había roto. La aceptación final de la tribu llegó durante una tormenta repentina y violenta. El viento aullaba y la lluvia caía en torrentes, amenazando con arrancar las tiendas de sus anclajes. Sin dudarlo un segundo, Eloía salió y se unió a los demás, ayudando a asegurar las estacas y a proteger los suministros. Trabajó codo con las mismas mujeres que una vez la habían despreciado. Su esfuerzo, tan desesperado y vital como el de ellas. Desde el refugio de su tienda, Chaska, el anciano, la observó. Vio la determinación en su rostro, la fuerza en sus movimientos. Vio a una mujer luchando por el hogar que la había acogido, no por obligación, sino por un sentido de pertenencia. En ese momento, reconoció el error de su juicio inicial. Esta mujer no era una ofensa, sino una superviviente, y su espíritu era tan fuerte como el de cualquier guerrero apache. Al final de ese día, agotada pero
Satisfecha, Eloía se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a un lugar. No a una mansión llena de intrigas y falsedades, sino a esta tierra dura y a esta gente silenciosa. Este era su hogar. Había llegado como una ofrenda indigna, pero se había ganado su lugar a través de la resiliencia y el trabajo silencioso. ¿Alguna vez has sentido que encontraste tu hogar en el lugar menos esperado? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. El cuidado silencioso que había definido su relación con Tacoma comenzó a dar paso a las palabras. La voz de él era profunda y resonante, un sonido que usaba con moderación, pero que cuando hablaba con ella, adquiría una suavidad inesperada. Le contaba las historias de las estrellas, las leyendas de su pueblo grabadas en el firmamento. Eran conversaciones nocturnas, susurradas en la intimidad de la oscuridad. Ella, a su vez, le hablaba de su antiguo mundo, un lugar que para él era tan ajeno como la luna. Le describió el mar, su inmensidad y su furia, un concepto que él apenas podía imaginar en medio del desierto. Le habló de los libros y la música, de un tipo de belleza diferente a la de la tierra salvaje. A través de sus historias, compartían los mundos que habían perdido y el que estaban construyendo juntos. Una tensión palpable, una energía innegable, comenzó a crecer entre ellos. Ya no era solo la conexión de dos almas heridas, sino algo más profundo y terrenal. Una mirada que se sostenía un segundo más de lo necesario. Un roce accidental de manos al pasarse una herramienta. Pequeños momentos que crepitaban con una electricidad silenciosa. Ambos eran conscientes de ello, y ambos lo esperaban con una mezcla de temor y anhelo. Una noche, mientras observaban la luna llena, él se volvió hacia ella y, con una lentitud deliberada, tomó su mano. No era un gesto de necesidad o de ayuda, como antes. Era un toque de pura afección, una pregunta silenciosa. La calidez de su piel, contra la de ella, envió una descarga que recorrió todo el cuerpo de Eloía. Ella no retiró la mano. Al contrario, entrelazó sus dedos con los de él, dándole su respuesta sin palabras. Esa noche, su relación cruzó el umbral final. No fue una conquista ni una rendición, sino un encuentro de iguales. En la intimidad de la tienda, se entregaron el uno al otro con una ternura y una pasión que nacían de su historia compartida. Fue una celebración de la vida que casi pierden, un acto de afirmación de su existencia y de su amor. Se unieron no solo en cuerpo, sino en espíritu, dos mitades de un todo que finalmente se encontraban. Su amor se convirtió en una fuerza silenciosa y constante que todos en la aldea podían ver. Se reflejaba en la forma en que Tacoma la buscaba con la mirada en todo momento, asegurándose de que estaba bien. Se veía en la sonrisa genuina y libre que iluminaba el rostro de Eloía, una sonrisa que reservaba solo para él. Eran un equipo, una unidad, y su vínculo era tan natural y aceptado como el sol de la mañana. La aldea los veía como una pareja destinada. Su unión no necesitaba una ceremonia formal. Estaba consagrada por el respeto mutuo y la profunda conexión que irradiaban. Ya nadie recordaba a la mujer rota que había llegado meses atrás. Ahora solo veían a la compañera de Tacoma, una mujer fuerte y vital cuyo espíritu había florecido en la tierra que debería haberla matado. Eloía estaba completa. La mujer que había sido, la hija del gobernador, la amante, traicionada, era ahora solo un eco lejano, una historia que le había sucedido a otra persona. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente libre. Reía, un sonido claro y melodioso que sorprendió a muchos, un testimonio de su renacimiento. Había encontrado la felicidad no en la riqueza o el estatus, sino en la simpleza de una vida con propósito y amor. Estaban en la cima de su felicidad, en un idilio tejido con los hilos de la rutina pacífica y el afecto profundo. Su vida era un ciclo de trabajo, descanso y compañía, un santuario de paz en medio de un mundo hostil. Habían construido un paraíso privado en el corazón del desierto, un lugar donde ambos, los parias, finalmente habían encontrado su hogar y su tribu. Pero la paz es a menudo un estado frágil. Un día, una nube de polvo en el horizonte anunció la llegada de extraños. No eran comerciantes ni cazadores. Un hombre, vestido con el uniforme de los guardias del gobernador, cabalgaba al frente de un pequeño destacamento. Él
Simple hecho de ver ese uniforme, ese emblema de su pasado, envió un escalofrío de hielo por la espalda de Eloía, congelando la calidez de su felicidad. El mensajero desmontó y, con una arrogancia que chocaba con la dignidad de la aldea, entregó su mensaje. El gobernador Samuel Esteban Monteluna exigía el regreso inmediato de su hija. Habían llegado a sus oídos rumores de su asombrosa recuperación y de la belleza que había florecido en ella. Ahora planeaba usarla como peón en una nueva alianza política, casándola con un hombre rico y poderoso para asegurar sus intereses. La respuesta de Eloía fue un no, feroz e instantáneo, pronunciado con una fuerza que sorprendió incluso a los guardias. Tacoma se interpuso entre ella y el mensajero, su cuerpo un muro de músculo y determinación. Su mano descansaba sobre el cuchillo en su cinturón. «Ella no es propiedad de nadie», declaró Tacoma, su voz baja y peligrosa como el gruñido de un león. «Su lugar está aquí», pero los guardias no estaban allí para negociar. Tenían órdenes directas y la superioridad numérica. Se produjo una lucha breve y brutal. Tacoma luchó con la furia de un hombre que defiende su mundo entero, pero eran demasiados. Eloía fue arrastrada, pateando y gritando, sus gritos de rabia y desesperación resonando en las llanuras, mientras la subían a la fuerza a un caballo. Su paraíso se había hecho añicos. El viaje de regreso fue una pesadilla, una repetición cruel de su llegada. Volvía a ser una prisionera, encadenada y vigilada. Pero había una diferencia fundamental. Esta vez no estaba rota. Su espíritu no estaba sometido. El desierto le había enseñado a ser una guerrera, y la mujer que ahora miraba a sus captores con ojos de acero no era la misma niña que habían desechado. Aplicó las lecciones que Tacoma le había enseñado. Observó todo: las rutinas de los guardias, el terreno, los momentos de distracción. Esperó su oportunidad con una paciencia forjada en la quietud del desierto. Había aprendido la lección más importante de esa tierra implacable: nunca mentir sobre el propio dolor, pero tampoco sobre la propia fuerza. Y ahora iba a usar esa fuerza. Durante una noche sin luna, aprovechando un descuido del guardia de turno, actuó. Con una velocidad y un sigilo que habrían enorgullecido a su maestro, se deslizó fuera del campamento y corrió. No corrió sin rumbo, sino con un propósito claro. Se adentró en la naturaleza salvaje, no con el miedo de una víctima, sino con la determinación de un alma que regresa a casa. Mientras tanto, Tacoma, consumido por una mezcla de dolor y rabia, ya había partido en su busca. No esperó el permiso de los ancianos. Siguió el rastro dejado por los caballos de los guardias, un rastro que solo un rastreador de su habilidad podía leer en la oscuridad. Su corazón latía con un único propósito: encontrarla, traerla de vuelta al lugar al que pertenecía. La encontró al borde del agotamiento, colapsada cerca de un arroyo seco, sus labios agrietados y su cuerpo temblando por la deshidratación. Pero cuando abrió los ojos y lo vio, una sonrisa de triunfo iluminó su rostro. Había escapado. Lo había hecho por sí misma. Tacoma la levantó en sus brazos, su corazón rebosante de orgullo y alivio, y emprendió el camino de regreso a la aldea. Su regreso no fue silencioso, fue un acontecimiento. Cuando Tacoma entró en la aldea con Eloía en brazos, todo el mundo salió a recibirlos. Esta vez, no había desprecio ni sospecha en sus ojos. Chaska se adelantó y, en un gesto de profundo respeto, inclinó la cabeza. «Nos equivocamos», dijo, su voz resonando para que todos la oyeran. «Tu corazón es apache. Eres una de nosotros, una hija de la tribu». Se erigió una nueva tienda, más grande, para la nueva familia. Los años pasaron. La vida en la aldea recuperó su ritmo pacífico, pero algo había cambiado para siempre. Una niña pequeña, de cabello oscuro y ojos que contenían la inteligencia de su madre y el espíritu indomable de su padre, corría libremente por los campos. Su risa era el sonido más común en la aldea. Su nombre era Maika, una palabra que en la antigua lengua significaba respeto. Eloía la observaba, con la mano entrelazada en la de Tacoma, sintiendo una paz absoluta. Había encontrado la verdadera libertad, no en una promesa de sangre o riqueza, sino en el amor silencioso y constante de un hombre que la vio cuando nadie más lo hizo.
La historia de Eloía y Tacoma nos enseña que el verdadero hogar no es un lugar, sino un sentimiento de pertenencia y respeto. ¿Qué lección te llevas de su viaje? Comparte tu reflexión en los comentarios. Si esta historia te ha emocionado, deja un like para apoyar nuestro trabajo. Y si no quieres perderte más narrativas impactantes como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ahora, haz clic en uno de los videos que aparecen en pantalla para seguir descubriendo más historias que te llegarán al alma.